Dólar, gran protagonista esta mañana. Estamos en máximos de los últimos 2 años. ¿Por qué? Fíjense, 109,86. Fíjense lo que le está haciendo ya al euro, que conseguía recuperar el 1,03 la semana pasada. Lo tenemos en 1,02,1. Es decir, estamos a punto de perder el 1,02, lo que significa que estamos en una paridad prácticamente tácita en estos momentos. Hombre, le queda todavía un movimiento importante, no es menor, pero ojo, porque el movimiento de repunte del dólar caminando al 110, cuando el euro llegó al entorno de la paridad por debajo del 1%, el dólar estaba en el entorno de 112, 113. De tal manera que nos acercamos a la fortaleza del dólar, porque la Reserva Federal no baja tipos de interés, por lo menos hasta junio, mientras que Europa sí va haciendo el movimiento de bajada de tipos de interés, y nos vamos encontrando el movimiento de un euro que se va a la paridad, que refleja la debilidad europea y que refleja además un gap entre el movimiento de bajada de tipos de interés en Estados Unidos y en Europa, y la no bajada de tipos de interés en Estados Unidos. Esto es susto o muerte ahora mismo. Esto significa inflación para Europa. Esto significa un movimiento además de debilidad del conjunto de la zona euro, de Europa, que empieza a reflejarse en su moneda. Esto significa, sobre todo, una pérdida de potencia europea frente a Estados Unidos. ¿Puede servir en un movimiento de exportaciones? Sí, pero no parece que compense tanto una cosa con otra. Con lo que este es el gráfico clave esta mañana. Este movimiento de camino del 5% que refleja la fortaleza del dólar, la caída del euro, la caída de la libra. Fíjense en este gráfico, mayor caída esta mañana para la libra. Si el euro va a la paridad, la libra va cayendo al entorno, dicen los analistas, del 1,10, 1,12, 1,13. Es decir, ¿a qué les recuerda el 1,10, el 1,12, el 1,13? A Liz Truss. 2 años atrás, el movimiento de crisis en el entorno del gobierno británico, cuando el déficit presupuestario estaba llevando prácticamente a una situación insostenible a la deuda británica. ¿Dónde estamos yendo ahora mismo? A una situación parecida. Están diciendo los analistas, se parece pero no se termina de parecer. ¿A qué? Al momento de Liz Truss. Esa sería la clave fundamental de intentar entender si lo que detrás de todo lo que estamos viviendo hay una percepción por parte de los analistas de una crisis de deuda. Ese es el punto clave. Llevamos con la misma retahíla del tema desde hace 2 años. Los analistas vuelven otra vez a devolvernos al debate económico si lo que estamos empezando a cotizar es una crisis de deuda, que impactaría en este escenario, no precisamente en Estados Unidos en el momento principal, sino ¿dónde? En Europa, en Reino Unido, y no sé si tenemos aquí el yuan, yo creo que no, en China. En cómo podría Estados Unidos estar defendiéndose económicamente precisamente con una situación de debilidad del resto de economías. La China, no tanto la japonesa, sí la economía europea, sí la economía británica, frente a un dólar que va como un martillo pilón destrozándolo todo por el camino, por su fortaleza. ¿Cuál es la clave? Miren el 10 años americano esta mañana, reflejándonos la fotografía del camino hacia el 5%. Y dirán, bueno, pone 4,79. Sí, claro, pero vamos a hacer una fotografía un poquito más larga. Fíjense, bueno, aquí está bien. Fíjense desde septiembre el movimiento de repunte que nos empieza a alinear, ha llegado a estar en el movimiento en 4,89, el pasado viernes sobre todo, buscando ahora mismo la recuperación de una parte del terreno, pero nos está marcando claramente que hay un movimiento hacia el 4,90. 4,89, parte máxima, rango del día, parte más alta. De tal manera que nos estaría reflejando de qué manera nos vamos a un entorno del 5%. 4,40 en el 2 años americano, 5%. Ahora mismo 4,79, pero con el máximo del día en este tiempo de cómo puede, miren el 2 años americano. Miren el movimiento del 2 años americano y lo que nos empieza a estar reflejando. De tal manera que tenemos una fotografía clave alrededor de cómo empieza a impulsar, cómo golpea. Bueno, esto es más un error de esta mañana, no del TradingView, no nuestro, sino de lo que se puede haber producido en una posición que nos está reflejando un 5,3, que no es así. Fíjense lo que pone aquí. Aquí hay un error claro en la apertura esta mañana de alguien que se ha flipado y ha lanzado una orden muy por encima de lo que está marcando el mercado. Rango del día 5,3, 4,49, 4,09. De tal manera que, pero sí tenemos que empezar a alinear que
que una parte del inversor dice a 2 años vista me aseguro una rentabilidad del 4,40 a 2 años y encima la posibilidad de vender el bono si la Fed empieza un movimiento más agresivo de bajada de tipos de interés. Hay un movimiento claro alrededor de que se intenta aprovechar esto. Si nos vamos al mercado americano, vemos cómo esta mañana la tensión, la presión, las dudas alrededor de lo que pueda pasar con esa rentabilidad del 5% afecta sobre todo a las tecnológicas y a las pequeñas compañías. Este es el futuro del Russell 2000, que nos está marcando una caída del 0,7% esta mañana. El futuro del Nasdaq 100, que nos está marcando una caída del 0,4%. Pequeñas compañías y tecnológicas sufriendo más que el S&P 500, 0,29% de caída, 5.806, 6.000, 6.100, 6.200, 6.300, 5.806. El movimiento de recogida desde la parte de máximos del mercado empieza a ser salvaje. Y luego tenemos también el Dow Jones con una caída en futuros del 0,26%. Se pueden imaginar que en Europa también en un movimiento fuerte de caída. Si nos bajamos al mercado asiático, vemos también a estas horas como el movimiento es de caída, Nikkei 1%, Hang-Seng 0,95% también de caída, CSI en la China continental 0,29% porque ha habido un dato muy bueno de exportaciones chinas que luego le enseño. Primero, vayamos al siguiente gráfico que quería traerles, newsletter de Juan Ignacio